que hace referencia a una introducción, a un resumen en realidad de lo que es la informática, la ciencia que nos apasiona a muchos y también es una ciencia transversal como la contaduría pública. Es muy importante hoy en día tener el conocimiento necesario y suficiente sobre sistemas de información, sobre tecnología relacionada. Es vital, diría yo. Persona que no sabe de sistemas, persona que no sabe de tecnología, aunque esté sospechando, ¿no es cierto?, pero no tiene un conocimiento a nivel académico, pues no va a agregar mucho valor ni a su persona y peor a la empresa. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen, no es la intención, ¿no es cierto?, de sacar programadores, ingenieros de prueba, para nada, sino que tengamos mínimamente el conocimiento necesario y suficiente. ¿Ok? Como siempre, pues recomendarles, si tienen alguna pregunta de acá en adelante, me cortan nomás, no hay inconveniente, habilitan su micrófono y empiezan a hacer la pregunta, la observación o tal vez algún requerimiento que tengan. ¿Ok? Para nada me voy a enojar, si bien uno está concentrado, ¿no es cierto? Pero cualquier reclamo u observación relacionado al tema, bienvenido. ¿Ok? Yo voy a tratar de responder, absolver sus dudas y en caso extremo de que dude de algo para dar la respuesta, entonces les voy a pedir que en la siguiente clase les pueda responder de mejor forma. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a abordar conceptos básicos de lo que es informática y después vamos a ir siguiendo este proceso para internalizar el conocimiento. Las diapositivas están acá, también tenemos acá en sistemas de información, perdón, en módulo 1, introducción a la informática, ustedes tienen, ¿no es cierto?, un enlace, la dirección URL para poder acceder, ¿sí?, a estas diapositivas. Pueden visualizar, compañeros, la diapositiva. Sí, licenciado, se observa. Gracias, gracias, muy amable. Voy a empezar a grabar también esta sesión. Bien, ya es hora, no voy a, el último que me voy a permitir que ingrese, por cuestiones de tiempo, por favor, ¿ya? No es porque soy malito, para nada, sino que nos distraen también un poquito. Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos a esta ciencia que es la informática, que de alguna manera, ¿no es cierto?, marca la tendencia para tratar de automatizar todo lo que existe en este mundo ya. Alguien dirá, pero este licenciado está exagerando, ¿cómo va a querer automatizar todo? A ver, que automatice mis sentimientos, tampoco pues extremos, ¿no? ¿Sí? No puedo automatizar tu carácter, que sí, podemos buscar algunos modelos para modificar tu carácter, tus sentimientos, ¿no es cierto? Pero sí, automatizarlos, ya no, para eso robot no más, ¿sí? Amores virtuales para eso, ¿ok? Bien, hablar de informática es hablar de algo que a las empresas les interesa, que a la gente le interesa, al país le interesa, ¿no es cierto? Y para eso tenemos nomás que un poquito tratar de entender esta palabra que es informática. Este término informática ha nacido en Francia el año 1962, bajo la denominación en francés informatique.
y viene de la contracción de palabras de información automática, que recién a España llegó el año 1968 y ya se conoce como información automática. Y para ello, por supuesto, tenemos que ver la definición de lo que es información. De las muchas definiciones que podrían existir, una que a mí me gusta y es cortita, fácil de aprender, dice: informática es la ciencia. Y todos hemos llevado metodología de la investigación. Todos sabemos lo que es ciencia. Al fin y al cabo, ¿no es cierto? Así como diferentes ciencias que existen, las ciencias de las ciencias contables, de la medicina, etcétera, la ciencia no es más que un conjunto de conocimientos que hemos ido obteniendo mediante la observación. Pero puede ser la observación directa o la observación participante. Y además hemos ido obteniendo mediante el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que podemos deducir principios y leyes. Así a grandes rasgos. Acá en la definición podemos indicar que es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de que es la ciencia, por un lado, que lo obtenemos a través, ¿no es cierto?, de un conjunto de conocimientos. Y la ciencia tiene que ser racional, tiene que ser sistemática, tiene que ser exacta, tiene que ser verificable y además flexible. Dice que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Pero para hablar de información, previamente tenemos que hablar de datos, por supuesto. Y de eso nos vamos a ir encargando. Porque gestionar los datos es una tarea de profesionales. Porque en este mundo real está lleno de datos, datos buenos, datos malos. Cuando tradicionalmente la gente indica: sí, hay tantos datos en este mundo real. Y si no gestionamos adecuadamente esos datos para que el sistema los procese y obtengamos información relevante para un dominio del problema, o sea, basura introducimos al sistema, esa basura se va a procesar, ¿y qué vamos a obtener? Vamos a obtener basura, para decirlo en términos sencillos. Además, en esta definición hay algunas palabras clave. Esa es la ciencia que estudia el tratamiento automático. O sea, todos los procesos de negocio, en lo posible, hay que tratar de automatizarlos. Y más aún en estos tiempos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, esta crisis de la pandemia que ojalá vayamos saliendo. Y peor aún, la guerra, ¿no es cierto?, entre Rusia y otro país rico, ¿no es cierto?, en hidrocarburos, en recursos naturales. Ellos también han buscado automatizar sus procesos de negocio. Entonces, informática estudia el tratamiento automático, trata de automatizar todo lo que, digamos, es manual. Estudia también el tratamiento racional, o sea, generar sistemas, generar soluciones a la problemática que tiene la sociedad
pero no para extremos, ¿no es cierto?, para la guerra, para matar, digamos, al prójimo, etcétera. ¿Sí? Por eso habla de la racionalidad. Y cuando hablamos de racionalidad, la racionalidad es la capacidad de que nos permite pensar previamente antes de actuar, evaluar, hacer el análisis crítico, aplicando la empatía, entender y actuar de acuerdo a principios generalmente aceptados y no de exterminio, digamos, de la humanidad. Solo mentes, ¿no es cierto?, que quieren mucho poder y mucho dinero, tergiversan el tratar, ¿no es cierto?, de dotar de bienestar a la sociedad en forma global. Por eso hago un poco de énfasis, ¿no es cierto?, que esta ciencia se encarga de hacer el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, la implementación, el seguimiento, el monitoreo, pero para cosas buenas, entre comillas. Y algo también fundamental es hablar de información. Todo el mundo habla de información. Gente que no es de la academia, gente que es de la academia, inclusive sin tener el conocimiento necesario y suficiente, sin haber analizado, lo lanzan nomás, ¿cierto? Sin pensar que pueda tal vez hacer daño a un segmento de la sociedad. Como siempre, hay información buena, hay información mala. Pero para tratar de llegar a hablar de la información, obviamente tenemos que hablar de lo que son los datos. Y los datos están en este mundo real llamado ciencia del conocimiento. Es un conocimiento racional de lo que existe en el mundo real. En base a nuestra inteligencia percibimos muchos datos para tratar de entender este mundo real. Y obviamente nos munimos de una herramienta fundamental, que es la investigación científica. Por ello, podemos especificar que ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, debidamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes. Pero acá está el gran dilema. Para hablar de este conjunto de conocimientos, tenemos que partir por algo real, por un dato, que después, ¿no es cierto?, llegamos a lo que es ciencia. Un poquito más adelante vamos a ir explicando, tal vez con un poquito más de detalle. Y la ciencia se clasifica en general en ciencias formales, en ciencias empíricas. Al hacer el estudio de esta ciencia que es la informática, podemos especificar muchas áreas de la informática. Por ejemplo, la ingeniería de software. Es una ciencia, es una disciplina que se encarga fundamentalmente de generar entregables o productos de calidad. Esta área de la informática es fundamental para cualquier profesional en informática o en sistemas. Porque bajo
Esta área se hace el estudio de cómo hacer las mediciones, de cómo ver la calidad, ¿no es cierto?, del sistema, de cuán de calidad es un componente, por ejemplo, imagínense la base de menús en forma vertical o horizontal de algún sistema, ¿sí? De alguna aplicación, no sé, piensen en Word, en Excel, tiene una base de menús, ¿no es cierto?, donde está archivo, edición, ver, ayuda, etcétera. ¿Cuán de calidad son esos componentes? ¿Y cómo se pueden medir cada uno de esos componentes? ¿Y qué tipos de medición existen? Lo que se llama técnicamente métricas, métricas de calidad. Asimismo, otra área importante es la gestión de la información. ¿Cómo realmente hay que gestionar la información? Vamos a ir desentrañando un poquito lo que decíamos, la información. La ingeniería de la salud, igual. Hay en el mundo real, ¿no es cierto?, actualmente, eh, hospitales en algunos países, profesionales, ¿no es cierto?, médicos, que utilizan sistemas de información, que se apoyan en la informática para realizar operaciones en línea. Y el sistema de información, apoyado por tecnología de la información, por supuesto. La informática gráfica, que hoy en día, ¿no es cierto?, es pues una de las áreas más requeridas, ¿no es cierto?, por los jóvenes fundamentalmente, los niños. El Internet de las cosas, ¿y qué decir? Queremos todo conectado. Quisiéramos tener, ¿no es cierto?, inclusive, ¿sí?, un robot que nos sirva nuestros alimentos, que nos los prepare nuestros alimentos, que nos haga recuerdo, ¿no es cierto?, de las actividades que tenemos que desarrollar, digamos, en el día, que todo esté conectado, ¿sí? Por otro lado, no existe también otra área, la gestión de tecnología de la información y comunicación. Y realmente, hoy en día, estás revolucionando a través de las ciudades inteligentes, por ejemplo, lo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, perdón, considera, por ejemplo, a la domótica, a la robótica, a los sistemas expertos, a los agentes inteligentes. Realmente esta área, esta ciencia que es la inteligencia artificial, está revolucionando al mundo entero, a las empresas y por supuesto a las personas. Robots que piensen y además la tendencia es que tengan sentimientos. ¿Se imaginan un robot que tenga sentimientos? ¿Podrá llegar ese día? Que tenga yo o pueda conseguir amores virtuales. Todo puede pasar. Otra área fundamental son las redes de computador. Antes se hablaba bastante, ¿no es cierto?, de cómo hacer una conexión efectiva entre un ordenador con otro ordenador, entre varios ordenadores, ¿no es cierto?, y servidores, redes físicas. Hoy la tendencia es hablar de las redes inalámbricas. ¿Y qué decir, no es cierto?, de la informática industrial? Las bases de datos, que es fundamental hoy en día el conocimiento de bases de datos. Por eso es que el conocimiento de los sistemas de información y tecnología de la información hoy en día es fundamental, es relevante, agrega valor no solamente a tu persona, fundamentalmente a la empresa, a la organización, que con tus conocimientos vas a aportar, porque la empresa invierte millones y millones, ¿no es cierto?, en sistemas, en tecnología. Y tú como consultor o como gerente, si no tienes el conocimiento necesario y suficiente, posiblemente
hagas meter la pata a la alta gerencia. Hay que tomarlo nomás con mucho cuidado, digamos, ¿no es cierto? Este conjunto de palabras teóricas que se está emitiendo, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto?, hay que llevarlos a la práctica. Tenemos que hablar, por lo tanto, de algo que se llama contexto, dominio, en el cual nosotros tenemos que ir moviéndonos, conocer exactamente qué son los datos, a qué hace referencia, ¿no es cierto?, la gestión de datos, qué es información, qué es sistema de información, qué es tecnología de la información, qué son agentes inteligentes, qué es la inteligencia de negocios, qué es la ciencia de datos, para tomar la mejor decisión. Y acá, bajo este esquema, nos vamos a apoyar un poquito para tratar de entender, ¿no es cierto?, digamos así, no sé si llamarlo, este proceso. Este proceso que todo profesional debería seguir. Primero, entender adecuadamente los datos. Y de acá adelante, ¿no es cierto?, tiene que estar absolutamente claro estos conceptos teóricos para que después vayamos evolucionando, ¿no es cierto?, en el conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Todos sabemos que los datos son hechos y son cifras sin procesar, sin ninguna interpretación, ni siquiera un análisis así somero, previo de los datos. Algo así cuando te pido un número y tú me das el 5. Por sí solo no tiene sentido. Me das otro número, otra persona me da un número, ¿no es cierto?, decir 21. Por sí solo no tiene sentido. Y así sucesivamente, cada uno de ustedes me puede dar un número. Y ese número hay que relacionarle, ¿no es cierto?, con otro dato. Ese número que es un dato, hay que relacionarlo con otro dato. Y al relacionar los datos, vamos a tratar de conseguir cierto sentido. Si alguien me dio un número, digamos 21, y me da otro dato, digamos Pepito, otra persona me da otro dato, 18, esa misma persona me da otro dato, Yayita, otra persona, 30, me da otro dato, garganta de lata. Entonces voy relacionando, voy haciendo cierto procesamiento para tratar de obtener cierta información. Voy a volver a este esquema, compañeros, pero primero lo que debemos hacer es entender lo que son los datos. ¿Y qué es un dato? En términos sencillos, es la representación simbólica. Y esta representación simbólica puede ser un número, puede ser un carácter, o puede ser un alfanumérico, puede ser de tipo lógico, puede ser de tipo algorítmico, puede ser gráfico, puede ser espacial. Y puede describir variables cualitativas como también cuantitativas. En el mundo real tenemos una infinidad de datos.
Datos, por ejemplo, de pacientes, datos de médicos, datos, ¿no es cierto?, de lo que se quiere obtener o dar a conocer. Y lo que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, por supuesto va a haber unas consecuencias económicas. Ya se va percibiendo esas consecuencias económicas. Ya están hablando, y todos sabemos, de que el precio del pan, por ejemplo, va a subir por muchas situaciones. Ah, no había sido entonces, y le digo, no quiero meter la parte política, ¿sí? Yo me estoy dedicando a lo que sé, la parte tecnológica, y quiero un poco explicarles, ¿no es cierto?, con algunos ejemplos que tal vez no vengan al caso para algunos de ustedes, pero me parece relevante, ¿no es cierto?, que lo que pasa en nuestro país, ¿no es cierto?, no me estoy estrellando contra ningún partido político, pero todo lo que pasa en el mundo, en este mundo globalizado, tiene un resultado, tiene un impacto, ¿no es cierto?, en el resto de países. No hay por dónde perderse. No es tan cierto, ¿no es cierto?, que tenemos un modelo económico poderoso, ¿no es cierto?, el mejor del mundo, que está blindado nuestra economía. No es así. Ni siquiera la gente común y corriente le cree que es así. Si no, no se olviden que habíamos pedido, ¿no es cierto?, que para la materia debemos tener el conocimiento inclusive de la parte política, de la parte económica, de la parte social, inclusive, ¿no es cierto? Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo globalizado. Lo que pasa en un país repercute de alguna manera en otros países. Y eso es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con esta guerra. Ojalá algún momento reflexionen y ya no se pierdan más vidas inocentes, diríamos así, todo por poder. Entonces, acá tenemos, alguien podría decir datos de producto, y alguien podría decir, datos de cereales. Acá tenemos, ¿no es cierto?, igual, infinidad de datos, que por sí solitos no significan nada, pero si lo interrelacionamos, ya van a tener sentido. Estoy hablando ya de información. Y acá, en esta imagen, podemos obtener o podemos visualizar, ¿no es cierto?, también algunos productos. De ahí la importancia del estudio de los datos. Pero para estudiar, voy a habilitar un motor de búsqueda, en este caso Google. Puedo colocar, escribir, ¿no es cierto?, acá gestión, digamos, eficaz de los datos. Tengo 42.200.000 resultados o documentos, ¿sí? Entonces acá habla del data management, la gestión eficaz de los datos, ¿sí? En otra pestañita, a tratar de visualizar el contenido. Asimismo, acá hay otros documentos, etcétera, que me hablan, ¿no es cierto?, de cómo gestionar los datos. A ver, hay un error, me indican allí. Está bien. Sí, pues sí, fíjense, hay bastantes documentos. Cuando tengan tiempito hay que echarse una leidita, por favor. Para hacer el estudio primero de los datos y no caer en el error de introducir al sistema para que procese
datos que no son adecuados o datos que no sean basura. Hay que gestionar en forma eficaz y eficiente los datos. Y en este documento, por ejemplo, nos dice que hay que pelear por el gobierno de los datos. Hay que entender la arquitectura de los datos, el modelo y el diseño de los datos, la forma de almacenar los datos. Hay que velar por la seguridad, no solamente por la relación, sino también por la integración de los datos. Hay que generar la documentación. Hay que velar, ¿no es cierto?, por el maestro de datos. Hay que almacenar en un data warehouse, en una base de datos, considerando la inteligencia de negocios. Sin olvidarnos, ¿no es cierto?, de que en un dato puede incorporar a otro dato. Y hay que velar por la calidad de los datos. Antes de hablar, por supuesto, de procesamiento, antes de hablar de información. Entonces acá, por ejemplo, tiene esta parte teórica, dice la gestión de los datos debe ser entendida como una mezcla de tecnología y cultura. ¿Sí? Y acá está el detalle, ¿no es cierto?, de cada una de estas funciones. Data governance, data architecture, ¿sí?, data modeling, design, y así sucesivamente. Eso es por un lado para gestionar. Por otro lado, mire el grafiquito, a ver. Para poder gestionar los datos, tengo que hacer, por supuesto, un análisis de esos datos previamente. Tenemos que entender el flujo de esos datos. Estoy hablando, por tanto, de esas tres palabras mágicas, diría yo, del análisis de datos. Y el análisis no se hace como sea. En el mundo real existen muchos analistas, analistas deportivos, analistas políticos, analistas y analistas de sistemas. El analista financiero, el analista de crédito, etcétera. Son las personas más importantes en cualquier institución. Son las personas muy bien requeridas, muy bien pagadas, diría yo, por ser analistas, con capacidades, ¿no es cierto?, y experiencias probadas para hacer el análisis. Por lo tanto, sabemos que el análisis no se hace como sea. Un analista deportivo no podría ser analista si es que en su vida no ha practicado un deporte, ¿no es cierto? O Miguel Cotaña, que nunca ha jugado béisbol, digamos, podría ser un buen analista deportivo en este deporte del béisbol. Creo que no. Y muchos de nosotros opinamos, decimos, que analizamos. Pero mucha gente lanza nomás lo que le viene, no es a la mente, lo lanza sin previo análisis. Y eso no es de profesionales. Por tanto, el analista en cualquier área del conocimiento hace una investigación. Tiene que aplicar el método científico.
el analista propone determinadas soluciones de las muchas, ¿no es cierto?, producto de su análisis, y propone una o dos soluciones. Muestra diferentes tipos de análisis de los datos. El analista tiene que tener la capacidad de contar historias con los datos. Y obviamente existe pues aplicaciones o software que le ayudan, ¿no es cierto?, en el trabajo de analista. Para todos es de conocimiento. Antes de la pandemia del COVID-19, ya tenían cierta dependencia de los datos en las empresas, como también las personas. Como producto de una interacción con los clientes, con los proveedores, con la competencia inclusive. Pero en tiempos post pandemia, digamos, de alguna manera, realmente ha sido exponencial la cantidad de datos que tenemos, ¿no es cierto?, a disposición. Donde en la publicidad, por televisión, por radio, cuando vamos a caminar en la calle, papelitos pegados, etcétera, que existen muchos datos de ventas, muchos datos de cómo se atiende al cliente, qué obtiene el cliente cuando va a una entidad, por ejemplo, imagínense, no sé, a proveedoras de acceso a Internet, cuando vas a Viva, cuando vas a Tigo, cuando vas a Entel. Estoy hablando de atención al cliente. Datos y más datos. Es por eso que los datos han ido adquiriendo mayor importancia en todas las actividades, no solamente en las comerciales o en las educativas, también en las corporativas. Hace algunos años atrás, era casi de incumbencia, diría así, el análisis empresarial. Y estaba dirigida casi por completo en entidades financieras. Hoy en día, tenemos que tener la capacidad de analizar en cualquier actividad que tenga relación con la empresa. La empresa, ¿cuántos seguidores tiene en las redes sociales? ¿Cómo interactúa la empresa, ¿no es cierto?, con los posibles o potenciales clientes? ¿Qué canales de venta obtienen o se puede obtener rentabilidad? ¿Cuál es la percepción del cliente con relación a una determinada marca? Y todo se basa en los datos. Entonces, sin querer extenderme, compañeros, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos es un proceso mediante el cual los datos, sin procesar, se convierten en conocimiento útil con el cual podríamos trabajar. Y para eso debemos entender el flujo de los datos. Para poder proceder
con un análisis de datos, primero tenemos que identificar las etapas. Estas etapas podrían ser, por ejemplo, una entrada de datos. Ya hemos dicho, tener el cuidado de gestionar adecuadamente los datos. 2, preparar los datos. 3, hacer un análisis de los datos. 4, las decisiones que debemos adoptar basados en algunos resultados. Y para esto, como decía también la definición, ¿no es cierto?, de lo que es dato, tenemos que ver los tipos de análisis de datos. El análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, el análisis descriptivo, análisis predictivos, etc. Entonces, para no cansar a los compañeros, realmente es importante en concentrarnos, en hacer un análisis efectivo, eficaz y eficiente de los datos. Gestionar, en otras palabras, los datos. Para posteriormente, ¿no es cierto?, pensar en el procesamiento. Pero para procesar los datos necesitas pues conocimiento. El conocimiento no es como sea. Porque la ciencia es un conocimiento. Entonces, los analistas tienen que tratar de explicar la realidad. Y cuando hablamos de explicar, consiste en reducir lo desconocido a lo conocido. Por tanto, en el procesamiento, con seguridad, un profesional va a utilizar herramientas como, por ejemplo, los sistemas gestores de bases de datos, para no solamente almacenar, sino también procesar. Y esos gestores de bases de datos que se tienen en el mercado pueden ser Oracle, puede ser MySQL, puede ser SQL Server, DB2, hasta el mismo Access. Pero hay que tener el conocimiento necesario y suficiente para hacer el procesamiento. Solo así, utilizando una herramienta, digamos, adecuada, entre comillas, generamos información. Y para hablar de información, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, que son datos que han sido interpretados de alguna manera con la finalidad que tenga sentido para el usuario final. Y la información no se obtiene como sea. La información tiene que ser precisa, tiene que ser económica, confiable, tiene que ser íntegra y además tiene que ser interesante y obviamente útil. En base a la información que se obtiene, alguna gente debe tomar alguna decisión, buena o mala, en la cual hay un resultado. Y para tomar decisiones, imagínense una empresa, tiene que tener el conocimiento necesario y suficiente. ¿Qué tal? Por su decisión, entra en quiebra la empresa. O tal vez tiene mayor rentabilidad, es más competitiva y hay un aprendizaje. Se incrementa el conocimiento. Entonces, en esa línea,
compañeros, es que debemos entender de la importancia del conocimiento, porque el conocimiento tiene que ser objetivo. Compañero, compañera, el conocimiento es verificado. Podemos comprobar cuánto sabes, por ejemplo, de bases de datos, cuánto sabes del proceso de desarrollo de sistemas de información, cuánto sabes de seguridad, cuánto sabes de la gestión de riesgos, cuánto sabes de lenguajes de programación, de gestores de bases de datos, cuánto sabes de las áreas de la informática, ingeniería de software, análisis y diseño de sistemas, domótica, robótica, inteligencia artificial, agentes inteligentes. ¿Cuánto sabes de las redes sociales? Tomas tu decisión. Por tanto, el conocimiento es objetivo. El conocimiento es verificable. El conocimiento tiene que ser universal. Y el conocimiento es necesario. Hemos visto datos. De alguna manera también hemos hablado de la importancia del análisis de datos. ¿Sí? Hay carreras a nivel mundial que hacen referencia a la ciencia de datos. 100% en línea. ¿Por qué? Porque se le está dando mayor importancia hoy en día a los datos, al análisis de los datos, a las herramientas de datos. Y acá no es suficiente con ser informático, contador público. Para el análisis de datos también tienes que unirte de otra ciencia, que es la estadística. Para generar información, por ejemplo, interesante. ¿Y cómo visualizamos los datos? Después de capturar, procesar y analizar esa inmensa cantidad de datos, debemos encontrar alguna forma en la cual pueda ser presentada para el usuario final. Y el usuario final prefiere una presentación con una buena estructura, con grafiquitos, mostrando resultados, en lugar de una lista o una tabla con una gran cantidad de números y conclusiones simples. Esto nomás quiere el cliente. Algo así como un cuadro de mando integral. Algo que vamos a ir estudiando, ¿no es cierto?, de la importancia de la inteligencia de negocios. Soluciones empresariales como el CRM, RM, MKM, los ERP, nos van a ayudar a que la alta gerencia pueda obtener a través de los sistemas de información y tecnologías relacionadas conocimiento de cómo están las áreas funcionales del negocio y qué decisiones puede tomar para mejorar la rentabilidad. ¿Y qué es información? Dice información es la expresión de un conjunto de datos con su significado dentro de un determinado contexto, en forma de mensaje, con el propósito de informar. Acá, en estas capturas, podemos determinar que, por ejemplo, el martes 8 de marzo de este año, ahora a las 10:30, hemos tomado conocimiento, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo de Brent sube a $125.95 el barril. Ah, qué interesante, es un dato. No es información, en el contexto que quiera. Ha subido a 125. Ah, producto de mi análisis, puedo decir, es producto, ¿no es cierto?, de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Vuelvo otra vez al ejemplo. No había sido un modelo económico mágico que dicen algunos gobernantes, ¿no es cierto?, que se tiene nuestro país blindado, nuestra economía, etcétera, ¿no? Son situaciones que pasan en el contexto, ¿sí?, mundial, globalizado, fuera de nuestras fronteras, que repercute, por supuesto. Alguien estará pensando, entonces nuestro gas, ¿no es cierto?, va a subir y vamos a tener platita. Sí. Si se maneja adecuadamente la economía, pues, como hace años atrás, las instituciones no sabían, ¿no es cierto?, en qué gastar, y el gobierno también, tanto dinero que ha ingresado, producto no del modelo, insisto, desde mi punto de vista, puede diferenciar con el punto de vista de cada uno de ustedes. Si esto es dato, tenemos que llegar a generar información. Y la información, habíamos indicado en términos sencillos, son datos que han sido interpretados con la finalidad de darle sentido para algún segmento de la sociedad. Por ejemplo, JP Morgan dice, entre los pronósticos más alcistas, JP Morgan espera que el crudo de Brent alcance a $185 a fines del 2022. Si la interrupción de las exportaciones rusas se extiende hasta finales de año, aunque su promedio, ¿sí?, para el año 2022 es de $98. Así lo han proyectado. Y esto ya es información. Es la expresión de un conjunto de datos. Los datos están interrelacionados y tienen un significado. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de tener el conocimiento necesario y suficiente de lo que es dato, lo que es el procesamiento y lo que es la información. Y lo que deseamos. La información tiene cualidades. Es decir, la información tiene que ser precisa. ¿Cuán precisa es la información que obtienes a través de un sistema, por ejemplo, de seguimiento académico? Acá existe una imagen de un accidente que ocurre a diario, ¿no es cierto? Y por ahí alguien, ¿no es cierto?, podría eh, sentirse haber pasado esta experiencia. Sí, no sé, por ahí un accidente, cae la persona, sí, y lo que primero que se pregunta, dice, ¿dónde estoy o dónde estamos? Y por ahí aparece un comunario y dice, ¿no es cierto?, estás en mi sembradío. Es una información, ¿no es cierto?, precisa, porque está en su sembradío. Pero esa información no es útil, porque lo que quiere obtener este paciente, digamos así, es más o menos tener el lugar donde se ubica para tratar, ¿no es cierto?, de llegar a un, no sé, a un pueblo más cercano. Y lo mismo es estas otras personas, para tratar de ayudar. Por tanto, existe información, ¿no es cierto?, útil. Puede existir información precisa, puede existir o tiene que existir información relevante, completa, actual, interesante y coherente. Y el que aplica pruebas de cumplimiento es, sin lugar a dudas, el contador público, el auditor fundamentalmente, ¿no es cierto?, de sistemas. ¿Cuán relevante es la información? ¿Cuán completa? ¿Cuán precisa? ¿Cuán actual? ¿Cuán interesante? ¿Cuán coherente? ¿Cuán útil es la información? Y para esto, en esa arquitectura, tres niveles de entrada, proceso, salida,
podemos representar cualquier sistema del mundo real. Tal como habíamos señalado, ¿no es cierto?, en el estudio de la ley 1178, basado eh, en sistemas para lograr impactos, ¿no es cierto?, en cualquier organización. Entonces, acá siempre hay los insumos, hay una forma de procesamiento y existe el producto, ¿no? En los insumos, o los elementos de entrada, ¿sí?, como en el gráfico podemos observar, existe una serie de elementos que después se procesan y luego se obtiene el producto, utilizando una arquitectura a 3 niveles. Acá hay un videíto, compañeros, y cuando tenga tiempito, por favor, pueden visualizar. Reiteramos lo que es un sistema. Cada uno de nosotros podemos hacer una definición de lo que es sistema. Un conjunto de elementos interrelacionados para llegar a un objetivo. Pero no te olvides que gracias al modelo de organización administrativa que tiene, ¿no es cierto?, el gobierno, a través de la ley SAFCO, todo mirar con ese enfoque sistémico, con ese enfoque holístico, que el todo está compuesto por sus partes. Al hablar de sistemas, tenemos que también hablar de tipos de sistemas. Básicamente, hay los abiertos y los cerrados. Y alguna gente habla, ¿no es cierto?, algunos expertos de los aislados. Pero no es, digamos, el caso de nuestro estudio. Fundamentalmente, hacemos énfasis en el estudio de los sistemas abiertos, que tienen interrelación con su medio ambiente. Un poco de los cerrados. Por ejemplo, hay empresas todavía que tienen su diseño de sitio web para una intranet, ¿no? Ahí es un sistema cerrado. Asimismo, digamos, imagínense, nosotros en este momento estamos en la sala. ¿Cuántos estamos en la sala? A ver, 84 personas estamos en la sala. Y de esas 84 personas, ¿sí?, o los participantes, estamos constituyendo un sistema cerrado. Un globo, dice, también es un sistema cerrado. Un objeto en el que internamente se tiene otros objetos, pero encapsulados, también es un sistema cerrado. Y podemos aterrizar ya, de entradita, también definir lo que es un sistema de información, después de haber estudiado, entendido lo que es dato, lo que es procesamiento, lo que es información. Ahora, también hemos pasado por la definición de sistema, ahora podemos aclarar lo que es un sistema de información. Es una definición también bien sencilla. Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que reúne, obtiene, almacena, procesa y distribuye información para apoyar a la toma de decisiones y control en una organización. Así de sencillito. El sistema de información tiene que capturar datos de entrada. Lo tiene que almacenar a través de un gestor de base de datos. Se tiene que procesar con el conocimiento necesario y suficiente que tienes. Y obtienes información para distribuirlos y que sirva para una buena toma de decisiones. Y también hablar de tecnología de la información, que básicamente es un conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. O sea, el vivir bien. Hasta aquí tengo preparado, ¿no es cierto?, estas diapositivas para hacer una introducción, ver los conceptos básicos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a entender todo el proceso de la materia. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Si no hay preguntas, vamos a quedar acá. Bien, buen día entonces. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, lice. Chao, hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, licenciado.